vamos a comenzar la noche de hoy. Déjame poner esto aquí y marcar el momento el tema acá. Un segundo, por favor. Un momento que voy a colocar las alarmas. Muy bien. Listo, se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto. Y mi cámara también se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a hablar hoy acerca del manejo integral del climaterio o de la mujer en etapa de climaterio y en etapa de menopausia. Bueno, desde el punto de vista general, se dice que por supuesto, hay distintas etapas en la vida de una mujer. Y los ginecólogos nos convertimos prácticamente en el médico internista de la mujer, porque nosotros tenemos que verla prácticamente desde su etapa pediátrica, básicamente, o cuando ya se acerca el momento del desarrollo, y la vamos a volver a ver durante el resto de la vida, incluyendo su vejez, ¿ok? Incluyendo el momento en el que, bueno, prácticamente acompañándola hasta la muerte, ¿no? En las distintas etapas reproductivas de la vida. Cada una de esas etapas tiene particularidades muy especiales, puesto que desde el punto de vista fisiológico se comporta diferente. No es lo mismo una mujer embarazada como maneja su medio interno que el medio interno de una paciente en edad reproductiva o en una paciente infanto-juvenil, que en una paciente ya en su vejez, 70, 80, 90 años, en sus años dorados. Entonces, en cada una de estas etapas de la vida, nosotros tenemos que interiorizar y tenemos que tratar de buscar la forma de lo que siempre les he comentado, que es el primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Y para ello, una de las grandes preguntas que se nos formulan es si debemos tratar o no debemos tratar a un paciente. Entonces, en esta etapa de la vida, ¿la debemos tratar o no? Ustedes saben que ha habido mucha controversia en relación al uso de las terapias hormonales en esta etapa de la vida y que la gente le tiene mucho miedo. Y realmente son miedos que a veces han sido infundados por malos, digamos, trabajos de investigación o estudios de investigación, mejor dicho, cuyos protocolos iniciales probablemente no fueron bien establecidos, que han llevado a confusiones y a manejos erróneos de si se deben utilizar o no se deben utilizar terapias hormonales durante esta etapa. Aparte de esto, sabemos que existen, aparte de los tratamientos farmacológicos, sabemos que existen otras medidas generales, que son las medidas no farmacológicas o tratamientos no farmacológicos o las partes de las medidas generales que debemos o podemos utilizar en este tipo de pacientes para poder mejorar un poco la sintomatología que le aquejan y que probablemente es lo que hace que manejen o por lo menos dificulta más sobrellevar esta etapa tan importante de la vida. Y, por supuesto, saber no solamente un poco de la medicación habitual, sino saber de otras terapias alternativas que están en boga en la actualidad y que pudiesen ayudar a esta paciente a sobrellevar esta etapa de la vida. Sabemos que el envejecimiento está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más grandes y significativas del siglo XXI. Recuerden ustedes que si nosotros vemos las pirámides poblacionales, vamos a observar que en la medida que transcurran los años, vamos a ver que esta pirámide, ¿verdad?, que veíamos en estos años, muy probablemente se va a invertir, porque la base se va a hacer menos ancha y en la medida que va surgiendo el paso del tiempo, vamos a encontrar que la vejez se va a convertir realmente en un gran problema, porque gran parte de nuestra población va a estar en esta etapa de la vida. Si ustedes recuerdan lo que se llama esperanza de vida, que es justamente eso, es como que la edad o el promedio de edad que vive una persona desde el momento de su nacimiento, con la llegada de los antibióticos, de muchos medicamentos y de muchas terapias modernas, esa esperanza de vida cada vez ha aumentado más.
muy probablemente, si nosotros hablamos de la época de la colonia, nuestros conquistadores probablemente morían cercano a los 40 años, 45 años, incluso hasta menos, porque no habían antibióticos tan sencillos como eso, ¿verdad? Por ejemplo, Simón Bolívar muere de una tuberculosis, con lo cual quiere decir que muy probablemente si hubiera enfermado de tuberculosis en esta época con los adelantos actuales, los medicamentos actuales, probablemente ese no hubiera sido su motivo o su causa de muerte. Y por supuesto su esperanza de vida hubiera sido mayor. Entonces, con el paso de los años, nuestras poblaciones van a tener una tendencia a tener menos base, ¿verdad? A hacer como lo que se llama una pirámide invertida, en donde la tasa de envejecimiento cada vez va a ser mayor, puesto que la esperanza de vida va a ser mayor. Entonces, esto ha constituido una gran transformación social. Primero, porque las parejas actuales no quieren tener tantos hijos o retrasan la natalidad. Incluso ustedes habrán visto que hay países que incluso pagan, o pueblos que, sobre todo en Europa, que le pagan a gente joven, para parejas jóvenes, para que vayan a poblar esa zona, es decir, para que vayan a reproducirse y vayan a tener hijos en esas zonas, porque es un gran problema que se les está presentando porque no hay gente económicamente, en la etapa económicamente productiva de la vida, que pueda trabajar, que pueda hacer los trabajos típicos para generar alimentos, etcétera, o para mover la economía en esos países. Entonces, la vejez va definitivamente a generar un problema económico, político, social, etcétera, para el cual tenemos que prepararnos, no sobre todo nosotros como médicos, para poder hacer el mejor manejo posible en esa etapa de esos pacientes, en esa etapa de la vida, sino que al mismo tiempo nos tenemos que ir preparando nosotros porque nosotros vamos justamente hasta allá. Muy probablemente no la generación ahorita actual de ustedes, pero por ejemplo ya mi generación, eso va a generar un problema importante. Eso trae consecuencias importantes en el mercado laboral, en el sistema financiero, en la demanda de bienes, en los servicios de salud, en los servicios de vivienda, etcétera, puesto que se dice que para el 2050 por lo menos una de cada 6 personas tendrá más de 65 años, con lo cual se va a representar al menos a más del 16% de la población mundial. Según las Naciones, el Departamento de Economía y de Asuntos Sociales de los Fondos de Poblaciones de Naciones Unidas, nos dice que la población mundial llegará en el 2050 a aproximadamente 9 billones de personas y que de ellos hay una proporción de mayores de 60 años que se va a duplicar para esa época. Y estamos hablando del 2050. 2050 es ahorita el paso de la esquina, ya estamos en el 2023. Entonces es un problema que se nos viene encima, se nos avalancha encima y vamos a tener que luchar contra ello, sabiendo que el número absoluto va a pasar de 605 millones a 2.000 millones de personas en esta etapa de la vida y que según la ONU, para el 2025 habrá alrededor de 604 millones de mujeres mayores de 60 años, de las cuales el 70% vivirán en países en desarrollo, es decir, justamente nuestros países. En América Latina y en el Caribe la tendencia ha sido incluso mayor al tema envejecimiento, puesto que los lapsos de crecimiento en esta fase y en estas etapas de la vida va a ser menor que en otros países, en países desarrollados, y pocas veces nos hemos sentado, o la gente que tiene en sus manos la gran responsabilidad de originar, digamos, políticas públicas de salud, pocas veces se han anticipado las consecuencias que el envejecimiento pueda traer. Para el año 1950 se decía que 42 de cada 100 personas eran menores de 15 años. Ya para el 2019, ya, alrededor de 25 de cada 100 eran menores de 15 años. Es decir, fíjense cómo la tasa para gente joven ha ido disminuyendo prácticamente a la mitad. Y que la población adulta era mayor normalmente, la gente mayor, pues ya de 60 o más años de edad, para el año 50 representaban alrededor del 5.7% y para el 2019 el 12.4%, es decir, el dobló esa población adulta. Y en el Perú no escapa evidentemente de países en vías de desarrollo, por lo cual para el 2025 se espera que, según el INEI, existan alrededor de 52 por cada 100 menores de 15 años o de 60 años o más. Es decir, va a haber una proporción cada vez de menos personas con menos edad y mayor proporción de pacientes con 60 años o más. Con lo cual, en Perú también, si ustedes comparan las tasas poblacionales que yo les presenté en la diapositiva anterior con la tasa que se estima o la pirámide que se estima para la población peruana en el 2050, fíjense cómo hay momentos específicos en los cuales definitivamente
vamos a ver un crecimiento hacia afuera de la pirámide y hacia abajo en la parte inferior, con lo cual la pirámide también se va a invertir. Es decir, va a seguir el mismo fenómeno que vamos a encontrar a nivel global. Para el año 2047, los adultos mayores van a superar a los jóvenes. Y es que definitivamente lo estamos viendo por las tasas de estimación para el año 2050. Dentro de los propósitos de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? En la cual se proyecta una población mundial de alrededor de 9 billones de personas para el 2050, se decía que para el 2015 una de cada 6 mujeres se iba a encontrar en etapas de peri o posmenopausia. Y esta tasa, esta estadística, realmente incluso creo que no solamente la llegó, sino que la está rebasando ya para el 2023. Y es así como se estima que para el 2025 por lo menos 1.100 millones de mujeres en el mundo ya se van a encontrar en etapa de posmenopausia. Sabemos que la menopausia normalmente en nuestros países, la gente alcanza este proceso alrededor de los 40 a 58 años de edad. Es un rango muy amplio, pero va a depender de muchos factores, sobre todo los factores medioambientales. Recuerden que las mujeres, en la medida que se acercan al trópico o que viven más cercano al trópico o al Ecuador, van a desarrollar más tempranamente, a diferencia de las que viven más hacia los polos del planeta. Es por eso que ustedes ven en nuestras poblaciones que mientras más nos acercamos al Caribe o más nos acercamos al Ecuador, nuestras pacientes desarrollan o tienen su primera menstruación alrededor de los 8, 9, 10, 11 años de edad. ¿Okay? Con lo cual, su menopausia también llega a etapas más tempranas, entre los 40 y los 58 años de edad. En Venezuela, por hablar de uno de nuestros países caribeños, la menopausia llega alrededor de los 48, más o menos 4 años, y en el Perú el promedio actual es de alrededor de 47.4 años, momento en el cual ya la paciente entra en un estatus de menopausia. La esperanza de vida, como ya les decía al principio, actualmente según el INEI para el Perú es de 75 años. Quiere decir que ya a partir de los 40 o aquí sería 47 años, estamos hablando de 57, 67, 77, 30, como 28 años o 23 años aproximadamente en etapa de posmenopausia o etapa menopáusica, vamos a tener que lidiar con todos los problemas típicos de un paciente en esa edad. Y son 23 años de vida por lo menos por cada paciente. Mujer, ustedes comprenderán que es un problema realmente de salud pública, un problema para el Estado. Les recuerdo un poco las clases que vimos al principio en relación a cómo veíamos nosotros un folículo primario en etapa de desarrollo, luego cómo iba cambiando en la medida que se iba acercando la menarquia, ¿verdad? Hasta que una vez que la mujer entra en etapa de desarrollo, esos ovocitos que se habían detenido básicamente en la primera división meiótica van a empezar a madurar ante la influencia de estrógenos y progesterona, y por supuesto por el aumento de la folícula estimulante y la hormona luteinizante que generan efectos importantes sobre la teca interna y las células de la granulosa. Entonces, cuando esto ocurre, la mayoría de estos folículos van a continuar, pero van a básicamente a llegar a un estatus de atresia, por lo cual en la adolescencia solamente alrededor de 400.000 ovocitos van a permanecer en etapa reproductiva de la mujer, llegando a folículos maduros, es decir, a que ocurra ovulación en solamente 400 o 500 folículos de estos 7 millones que normalmente habían alrededor de la semana 20 de gestación. Y esto es lo que hace que en etapa reproductiva aumenten de tamaño por influencia hormonal, alcanzando diferentes grados de maduración, con lo cual algunos entran en una fase de selección y reclutamiento, como ustedes recuerdan, y solamente uno de ellos por vez, o alrededor de uno de ellos por vez, el que llega a folículo maduro de Graf, que cuando mide alrededor de 20 milímetros o más, eclosiona para que ocurra un proceso de ovulación. Los demás ese cuerpo lúteo se degenera o, en el caso de que se logre el embarazo, se transforma en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo o también corpúsculo de albicans o cuerpo de albicans. El proceso va a continuar, se va a hacer cíclico y continuo, y eso nos va a dar origen a los famosos ciclos menstruales o menstruaciones o reglas,
y en el cual juega un papel importantísimo la adenohipófisis a través de la activación de sus hormonas liberadoras de gonadotrofinas, que son las GnRH, entre ellas recordándoles la acción de la folículo estimulante y la hormona luteinizante importante, esta en un pico máximo que ocurre al día 14 de la ovulación y que es la que nos va a llevar finalmente a que ocurra un proceso de ovulación alrededor del día 14 de cada ciclo. La folículo estimulante va a actuar en células de la granulosa aumentando su espesor, mientras que la hormona luteinizante en las células de la teca interna, en respuesta a un estímulo importante, van a secretar los famosos andrógenos, que ustedes recordarán, ¿verdad? Que estos andrógenos que se generan fundamentalmente a partir del colesterol, y se acuerdan de las pregnenolonas, ¿verdad? Y a través de distintas enzimas que vimos en las primeras clases, van a generar un proceso de aromatización, por un proceso de aromatización y sobre todo por aromatización de las grasas periféricas, van a generar nuevamente ciertos estrógenos, ¿ok? Estas dos fases del ciclo menstrual en las que se divide el ciclo menstrual se llaman, recuerden, fase folicular, que es la primera fase, también llamada estrogénica, y la fase lútea o progestacional, en la cual se va a generar una progesterona, o la progesterona en sí. Recuerden ustedes que esto ocurre en la fisiología normal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la paciente llega a etapa de la perimenopausia o ya en la fase menopáusica como tal? Vamos a ver que en perimenopausia va a ocurrir la caída, el descenso de unas proteínas que se llaman inhibinas y fundamentalmente las inhibinas B, que disminuyen, ¿verdad? Que van a disminuir, pero también por un efecto, digamos, en circuito, van a disminuir o se va a disminuir la síntesis de la hormona folículo estimulante con niveles normales o ligeramente disminuidos de estradiol. Ok, entonces, una paciente en menopausia, desde el punto de vista bioquímico, pregunta de examen, tiene inhibina B disminuida, folículo estimulante disminuida inicialmente, porque cuando llega en etapa de menopausia va a estar alta, y tienes niveles de normales o ligeramente disminuidos de estradiol. Esto es en perimenopausia. En menopausia es diferente, ¿verdad? Estos son entonces los primeros cambios hormonales que generan un acortamiento en la fase folicular dependiente de estrógenos, porque cada vez vamos a tener menos estrógenos ya cuando se inicia la perimenopausia, con lo cual, al tener menos estrógenos, también vamos a tener ciclos menstruales de menor duración, y esto es lo que genera que las personas en perimenopausia empiezan a ver reglas más cortas y con menos duración de tiempo entre un ciclo y otro. Esto es lo que lo explicaría. Además de esto, vamos a observar ya en la siguiente fase que va a empezar a haber un aumento gradual de la folículo estimulante por atresia de los folículos ováricos, con lo cual van a disminuir ahora los estrógenos que podían estar normales o ligeramente disminuidos, ahora sí van a disminuir por un proceso de retroalimentación negativa. Y su disminución va a generar, a su vez, por ese circuito que ustedes recuerdan que era la integridad a nivel hipotalámico, hipofisiario, tiroides, ovario, suprarrenales, ovario, va a ocurrir una liberación adicional de GnRH que empieza a decir, hey, despiértate, o sea, no tengo estrógeno, necesito más folículo estimulante para que me pueda ir a estimular aquellas células abajo en los folículos. Entonces, en esta etapa vamos a ver un aumento en la liberación de folículo estimulante, pero no de producción de estrógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber folículos suficientes, por lo cual no vamos a tener forma de que, a pesar de que la FSH va a estar alta, la GnRH va a estar alta, la inhibina B va a estar baja, pero el estradiol ya no va a estar normal ni ligeramente disminuido, sino que ya va a estar disminuido. Y en este caso estaríamos hablando de los cambios bioquímicos de la menopausia. Entonces, ya saben, esto es pregunta de examen. Primer párrafo es para perimenopausia, segundo párrafo es para la menopausia. El 17-beta-estradiol, como ustedes recordarán, es el estrógeno que es más preponderante en la etapa reproductiva de la vida, mientras que la estrona, que también es colocada como el E1, también conocida como E1, es el estrógeno que predomina en la menopausia, ¿ok? Porque la estrona no se sintetiza igual que el 17-beta-estradiol. Las deficiencias de las células de la granulosa con capacidad para producir aromatasas
para transformar la testosterona en E2 van a estar, por supuesto, deficientes, van a estar disminuidas. Y por eso la estrona pasa a predominar en la etapa de la menopausia. Ahí existe un aumento en la conversión periférica, sobre todo a nivel de la grasa periférica, que normalmente les he dicho que es la grasa que se le presenta a la mujer acá en la parte superior del abdomen, ¿verdad? Y a través de la conversión periférica, y justamente ocurren los adipocitos, y esta conversión de la androstenediona, que normalmente es producida un poco a nivel también de la corteza suprarrenal, genera o se transforma finalmente en estrona. La disminución básicamente de este 17-beta-estradiol genera una maduración folicular irregular con ciclos que empiezan a ser ovulatorios y anovulatorios, por lo cual en estos no se produce progesterona y esto conduce a un estado de hiperestrogenismo relativo, que es la que me genera, cuando se acerca la perimenopausia, los sangrados disfuncionales. Empezamos a tener sangrados cortos, sangrados largos, spotting, que significa como sangrado ahorita, no vuelve a sangrar más, vuelve a sangrar a mitad del ciclo, etc. O sea, todas las particularidades que ustedes conozcan de hemorragia uterina se pueden presentar durante la etapa de la perimenopausia y es producto justamente de estos ciclos anovulatorios y ovulatorios o oligoanovulatorios que ocurren durante la etapa perimenopáusica por los cambios hormonales y bioquímicos que ya les comenté. Esta figura, que probablemente fue el dolor de cabeza de todos ustedes en las primeras clases, razón por la cual lloraban, se deprimían y probablemente no dormían porque no se la podían aprender. Fíjense cómo es tan importante para seguirla recordando, porque la vamos a tener que seguir recordando el resto de la vida, porque cuando hablemos de anticoncepción también hormonal, también vamos a tener que recordarla. Ahorita que vamos a hablar de menopausia y sus tratamientos hormonales en la menopausia, vamos a tener que recordarla, porque es la que nos da una orientación de qué hormonas realmente son las que el cuerpo, el organismo normalmente sintetiza durante la fase productiva de la mujer y que dependiendo de su transformación según las distintas enzimas o las aromatasas, vamos a tener que algunas de ellas van a tener efectos mineralocorticoides, con lo cual ustedes van a ver que algunas pacientes, por ejemplo, si lo estamos dando como una terapia oral, muchas de nuestras pacientes van a referir que se sienten como hinchadas en algún momento del ciclo menstrual o como cuando toman algunas terapias hormonales, o que sienten edema, que se le inflan las piernas, que las manos, etcétera, los párpados. Y entonces esto nos da justamente ese efecto mineralocorticoide que tienen algunas de estas hormonas, al igual que el efecto glucocorticoides que tienen algunas de ellas, con lo cual existen ciertos mecanismos o ciertas formas actuales de acción sobre el organismo que finalmente son las que es decir, son similares o que generan retención de algunos minerales, sobre todo en los casos de los efectos glucocorticoides, y otras de ellas son, básicamente se comportan como esteroides sexuales, sobre todo en los casos de que todo el mecanismo completo esté funcionando y que nuestras enzimas estén funcionando a cabalidad. Si ustedes recuerdan, los estrógenos tienen efectos que son muy positivos durante la etapa reproductiva de la vida, como por ejemplo mantener bien los estados de humor, ¿verdad? Evitar la labilidad emocional, mejora la memoria, ayuda con la actividad típica de la tiroides, tiene un efecto importante sobre la reducción de la presión intraocular, genera protección cardiovascular, que es uno de los factores primordiales, y por eso yo les decía que la mujer en etapa reproductiva de la vida muere menos de problemas cardiovasculares que el varón, porque el varón siempre tenemos menos estrógenos, quiere decir que nuestras arterias coronarias están menos protegidas y somos más propensos en jóvenes a morir de problemas cardíacos, ¿ok? Y morir de anginas, de infartos al miocardio, etc. Mientras que la mujer tiene un factor de protección. Sin embargo, cuando esos estrógenos se van perdiendo por efectos de hipofunción ovárica, vamos a observar que las mujeres en su riesgo, estaban aquí en el riesgo, el varón estaba aquí, ellas empiezan a subir el riesgo cardiovascular hasta igualarnos, y cuando pasan a la etapa de la posmenopausia incluso nos superan. Y es por eso que ustedes ven que las mujeres, después que llegan a la menopausia o posmenopausia, van a morir más de infartos y de problemas cardiovasculares y coronarios. También
tenemos algunos efectos importantes en la proliferación y crecimiento de los tejidos mamarios, que protegen, tienen cierto estatus de protección sobre el riesgo de cáncer mamario, incrementan la producción hepática de algunas proteínas y algunas lipoproteínas que nos van a proteger. También tiene un riesgo indirecto, si se quiere, sobre la génesis o de protección para evitar la génesis del cáncer de colon, entre otras muchas funciones que tienen los estrógenos, ¿verdad? Pero estos estrógenos, es decir, nosotros las mujeres no pueden estar constantemente bajo el influjo hormonal del estrógeno, razón por la cual tienen progesterona de contraste. Es una progesterona que tiene ciertos efectos que van a contrarrestar los efectos típicos de los estrógenos, pero también tienen, por supuesto, efectos que son positivos, por ejemplo, como el mantenimiento de todo lo que es la cavidad uterina, mantiene o ayuda sobre el mantenimiento de la grasa que produce energía, tiene un efecto antidepresivo, facilita la acción de las hormonas tiroideas, disminuye todo lo que es el proceso de coagulación o de formación de coágulos, mejor dicho, restaura la libido, disminuye los niveles regulatorios del azúcar en sangre, protege contra cáncer endometrial y probable preservación o prevención sobre el cáncer de mama. Entonces, los andrógenos, por su parte, que también están presentes en nuestras mujeres, tienen una acción antagónica de los estrógenos. En la menopausia, ¿verdad?, inducen a cierto grado de masculinización, como la atrofia de los labios mayores y menores con aumento del clítoris, eso se llama clitoromegalia, por supuesto una clitoromegalia que es fisiológica, hirsutismo, voz grave. El hirsutismo se da por un engrosamiento de los vellos tanto pubianos como vellos corporales en general, y la pérdida básicamente del lanugo femenino, es decir, ese como esos vellitos, esa vellosidad clara. El lanugo de la mujer generalmente se pierde cuando está androgenizada. Pero los andrógenos son muy importantes porque tienen una función de regulación, por ejemplo, de la libido, mantienen la libido en la mujer, y es por eso que en la actualidad, como parte de las terapias hormonales de reemplazo, muchas veces consideramos el uso de los andrógenos, es decir, tipo testosterona, ¿no? Para mejorar un poco los niveles de testosterona libre que pueden restaurar la función, sobre todo sobre la libido, sobre la satisfacción sexual, sobre la sexualidad en general. ¿Ok? Desde el punto de vista metabólico, los andrógenos aumentan la síntesis de proteínas, elevan el glucógeno hepático, disminuyen la cetogénesis e incrementan la retención de sodio y de agua. ¿Ok? Y si no, pongan ustedes a una mujer que está ya en su etapa perimenopáusica a tomar proteínas, a hacer ejercicio, para que ustedes vean cómo fácilmente, a través del aumento de esa síntesis proteica, ya van a adquirir masa corporal. ¿Ok? Y esto se logra a través de los andrógenos. Para ello, para hablar de menopausia, tenemos que definir algunos términos, como lo es la menopausia, el climaterio, la transición a la menopausia, la posmenopausia, la perimenopausia, etc. Traten de fijar en este momento esta imagen, ¿verdad? Porque de eso va a depender que ustedes puedan entender cada uno de los términos. El primero que vamos a hablar es la menopausia. La menopausia, como ustedes ven, engloba casi que todas estas manifestaciones que están más abajo de ella, pero realmente la menopausia se podría definir como un efecto fisiológico, porque es parte de la etapa de la mujer, ¿verdad? De las etapas fisiológicas de la mujer, pero que normalmente tiene una definición que le caracteriza, que es un diagnóstico retrospectivo, es decir, por lo menos debemos esperar 12 meses sin menstruación para verificar que la mujer, o para ya definirla como una paciente o catalogarla como una mujer en menopausia. 12 meses continuos sin ver menstruación. Esta es la definición clásica. Pero pueden haber otras formas de menopausia, como por ejemplo, poscirugía, porque si usted a los 30 años castra a una mujer, es decir, le elimina los ovarios por la causa que sea, esa paciente ya entra en menopausia, pero se llama menopausia quirúrgica. ¿Ok? Es otro tipo de menopausia. Cuando es menopausia fisiológica, normalmente viene dada por un proceso retrospectivo en el que hay que esperar 12 meses para verificar que la paciente no tiene regla, y que no tenga regla por alguna causa que no sea imputable a las otras causas de amenorrea secundaria. Tenemos que
climaterio, perdón, vamos a hablar, hoy día se habla, anteriormente hablábamos mucho de perimenopausia o hablábamos de la premenopausia. Sin embargo, con el paso de los años, ese término cambió y hoy día hablamos de transición a la menopausia. ¿Ok? Ese es el término real. Entonces, la transición a la menopausia, fíjense en esta imagen. ¿Ok? Fíjense en esta imagen. Miren hasta dónde llega transición a la menopausia. Está incluso como parte del climaterio. ¿Ok? Pero no llega a la totalidad porque el climaterio comienza mucho antes. Entonces, la transición a la menopausia es un periodo variable que va a ir de 2 a 8 años previos a la menopausia, con una edad media calculada de 45 y medio, 47 y medio, con duración media de 4 años aprox, caracterizada clínicamente por una irregularidad menstrual que termina con el último sangrado. Y bioquímicamente se va a manifestar por caída en los niveles de inhibina B. La inhibina B se va al suelo, como les explicaba en las 2-3 diapositivas anteriores, y el consecuente aumento de la hormona folículo estimulante. Ahí es cuando vamos a saber que un paciente realmente entró en menopausia. Pero esa transición a la menopausia tiene una particularidad adicional, que es durante este tiempo de transición a la menopausia en el cual existe la posibilidad de colocar medicación y que exista realmente una buena actividad o una buena respuesta a ese tratamiento en un periodo que se llama periodo ventana, ¿ok? En ese periodo ventana es justamente en el cual deberíamos iniciar la terapia de reemplazo hormonal para que puedan verse los efectos positivos. La perimenopausia, por su parte, vuelvo para atrás, la perimenopausia que estaría representada por estas flechas, ¿verdad? Por estas flechas, fíjense hasta dónde llega. La perimenopausia se refiere básicamente a un periodo de la transición de la menopausia, es parte de la transición de la menopausia, cuando comienzan entonces las manifestaciones endocrinas, biológicas y clínicas indicativas de que se aproxima la menopausia y básicamente también incluye el año posterior a la menopausia. Incluso se mete un poquito dentro del periodo de premenopausia, pero solamente durante el primer año. Este proceso termina, como les dije, en el primer año de la menopausia. Y tenemos que existe otro término que es la premenopausia. Vamos a verla acá. La premenopausia, que estaría cercana a esta zona, en la cual es un periodo anterior a la última menstruación que puede durar de 2 a 6 años y puede ser sintomática. ¿Ok? Eso es lo que se llama premenopausia. Ahora bien, ¿qué es el climaterio? El climaterio es justamente todo este periodo de transición que va desde la etapa reproductiva de la mujer a la no reproductiva. Y totalmente ocurre como parte de un mecanismo fisiológico en cualquier mujer. Se observa durante este proceso una serie de signos y síntomas de duración e intensidad variables que van a incluir entonces la peri y la posmenopausia. Pregunta de examen, ¿ok? Y se extienden años, sí, se extienden años y eso va a ser muy particular en cada una de las pacientes. Para llegar finalmente al último proceso, que es ya el proceso menopáusico como tal, que incluye el cese permanente de la menstruación que ocurre debido a la pérdida de la función ovárica folicular. Ya saben que es un diagnóstico retrospectivo, tienen que ocurrir transcurrir 12 meses previos con amenorrea secundaria, no puede haber menstruación y esta menopausia puede ser natural, en el caso de que ocurra esto de forma natural, o puede ser inducida, por ejemplo, en el caso del uso de medicamentos, en el caso de, básicamente, por ejemplo, quirúrgicos como tal. Si seguimos en la definición de término, vamos a llegar a un término que es la posmenopausia. Es un periodo que básicamente sigue a la última regla, a la última menstruación. Se ha clasificado como temprana en los primeros 4 años de vida y como tardía, que ocurre aproximadamente luego de los 55 años. Pero también la podríamos llamar posmenopausia precoz y tardía. Es decir, los primeros 4 años es la temprana y la tardía alrededor de 4 años adicionales. ¿Ok? Cada una de ellas tiene una etapa, o sea, cada una de estas etapas tiene sus particularidades, porque en las primeras de cambio, en la posmenopausia temprana, vamos a poder observar, por ejemplo, los bochornos, los calorones, los sofocos, la debilidad emocional, etcétera, etcétera. Pero ya en la posmenopausia empiezan otros trastornos diferentes. Por ejemplo, es la etapa donde se muere gente por problemas cardiovasculares. Entonces hay que estar muy pendiente de los procesos hipertensivos, hay que estar pendiente del cáncer, porque es muy común cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de mamas en esta etapa de la vida. También se nos van a presentar los estatus osteoporóticos, ¿ok? Cosa que no ocurre normalmente en los primeros 4 años, que se llama posmenopausia temprana. Pregunta de examen.
La menopausia puede ser precoz y prematura. Es decir, es la misma cosa, precoz y prematura. Ocurre antes, es aquella que ocurre antes de los 40 años de edad y puede ser causada por causas bien sea genéticas, por ejemplo, falla ovárica primaria o precoz, o por procesos autoinmunes, por ejemplo, pacientes lúpicas, hay ciertas pacientes que tienen alguna otra colágenopatía y la regla se les va a ir antes de los 40 años, o por intervenciones médicas, llámese por medicamentos, bien sea tomados, inyectados, etcétera, o definitivamente por castración, es decir, quirúrgico. Tienen un riesgo mayor, por supuesto, estas pacientes de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis y algunos otros problemas de salud, sobre todo cuando esta regla se ha quitado, se ha eliminado antes de los 40 años, es decir, precozmente. La posmenopausia, por su parte, la ventana terapéutica, por su parte, es el lapso que se va a extender desde la transición a la menopausia hasta alrededor de los 59 años de edad. Y es un periodo, por eso se llama el periodo ventana, en el cual, de acuerdo a muchos estudios y a las interpretaciones actuales de los estudios epidemiológicos, se presentan las condiciones propias de susceptibilidad para responder de forma positiva a la terapia estrogénica. Es decir, si ustedes tuvieran que decidir en qué momento de la vida una paciente debe o puede recibir o debe iniciar las terapias de reemplazo hormonal, debe ser en el periodo de ventana terapéutica. Pregunta de examen. ¿Ok? Es en el periodo de ventana terapéutica, porque está demostrado que es en ese periodo en el cual vamos a tener mayor susceptibilidad para responder positivamente a las terapias que ustedes coloquen, sobre todo terapias estrogénicas. Cuando hablamos de terapias, tenemos que hablar de las distintas terapias que existen en menopausia. Y por ello, en la actualidad, anteriormente hablábamos de terapia hormonal de reemplazo, THR o TRH, como ustedes lo quieran llamar. Pero ya ese término se modificó por un término actual que es el de THM, que es el de terapia hormonal menopáusica, ¿ok? THM, así es como se debe nombrar en la actualidad. Y esta indica que la paciente va a estar recibiendo un tratamiento hormonal para los problemas del climaterio y va a reemplazar, como les dije, el término TRH, es decir, terapia de reemplazo hormonal. Las TE pueden ser, o mejor dicho, significan terapias estrogénicas, ¿ok? Entonces ustedes pueden tener una THM-E, que sería terapia hormonal menopáusica solo de estrógenos, que es una terapia estrogénica exclusiva, normalmente la podemos colocar en pacientes que tienen útero, pero que no están produciendo estrógeno. Sin embargo, existe otra terapia, que es la terapia combinada, que lleva estrógenos y progestágenos, ¿verdad? En cuyo caso hablaríamos de una THM-EP, es decir, estrógeno progestágeno, o TEPA también, terapia estrógeno progestágeno. Esto es una terapia combinada de estrógeno más progestágenos que puede ser bien sea continua o secuencial. ¿Qué significa ser continuo? Significa que le estamos dando durante todo el tiempo, vamos a estar dando dosis adecuadas para ese momento fisiológico de estrógenos y progesterona. Y vamos a hablar del secuencial cuando vamos a otorgar todos los días terapias estrogénicas que van a estar asociadas a progestágeno, pero el estrógeno, como les dije, es a diario y el progestágeno solamente es secuencial. Mientras que en la terapia continua combinada vamos a tener una terapia continua que es continua, es decir, cuyo estrógeno lo vamos a asociar a los progestágenos, pero su administración es diaria. Y también tenemos la terminología TH, que es terapia hormonal. Esta va a incluir la terapia estrogénica, los estrógenos más progestágenos o los combinados en general. Si hablamos de progestágeno, va a incluir tanto la progesterona natural como las sintéticas que son llamadas progestinas. Entonces, cuando yo les diga la paciente recibe progestágeno, ya saben que puede incluir progesteronas naturales como las sintéticas que se llaman progestinas. La progesterona no es más que una hormona esteroidea natural producida básicamente en el cuerpo lúteo del ovario, y la progestina es una hormona esteroidea, pero es sintética y tiene los mismos efectos de la progesterona. Existen estrógenos que también podemos utilizar vía transdermal. ¿Qué significa esto? Estas son fórmulas de estrógenos para la administración, ya sea percutánea o transdérmica. Es decir, los famosos parches, por ejemplo, que se pega un parche o se pega un parche en el abdomen y puede estar con él 21 días, los 21 días lo retira y se pone otro parche 7 días después. Es como tomar una pastilla anticonceptiva todos los días, pero sin tomarla, ¿verdad? Eso se llaman efectos transdermales. Pero también en los transdérmicos existen los geles. Usted con 1 o 2 puffs se coloca la cantidad,
hace esto una sola vez, una sola pasada, y te vas a frotar sin necesidad de masaje, solamente frotar en forma circular en cada uno de los flancos, ¿verdad? Flanco derecho, flanco izquierdo. Luego se lavan las manos con agua y jabón y ya el estrógeno va a ser el efecto específico. Generalmente son sustancias, son estrógenos solos, sin ser contrarrestados por progestágenos, en forma de administración cutánea o transdérmica también se llama. Y por último, y no menos importante, tenemos las hormonas bioidénticas, que están muy de moda en la actualidad, pero no tienen muchos estudios que los avalen. Son sintéticas provenientes de fuentes vegetales antes de que sean modificadas para que se parezcan a las hormonas naturales. A veces son llamadas terapia hormonal natural, THN, y han sido sobredimensionadas por el uso de los prescriptores y existe, por supuesto, una gran confusión, puesto que no hay hasta los momentos estudios serios al respecto, sobre todo estudios de revisión, para métodos de revisión de distintos observadores. Y la exposición a mujeres a medicación con impurezas y a dosificación sin regulaciones es parte de los, digamos, de los efectos dañinos que puedes tener el usar hormonas bioidénticas sin nosotros saber realmente si están dosificadas o no, si tienen regulaciones, si los supervisan o no. ¿Ok? O a lo mejor la paciente puede estar tomando algo que cree que es completamente natural, pero que en su organismo genera más estrógenos porque son plantas que tienen sus efectos medicinales. ¿Ok? Entonces, existen algunos cambios fisiológicos en la menopausia. Y fíjense la carita de esta señora, o sea, como diciendo, por Dios, o sea, ¿para qué llegó esta etapa de la vida? Y los cambios fisiológicos van a generarse en muchas zonas o van a depender de muchas zonas y muchos órganos del cuerpo. Fundamentalmente tienen defectos o fallas en el ciclo reproductivo. Hay reducción en el número de los folículos primordiales, de 2 millones en el nacimiento pasan a básicamente 400 durante la etapa de ovulación, es decir, la etapa reproductiva de la vida, y poco a poco va aumentando la tasa de folículos atrésicos, donde cada vez vamos a ver mayor disminución de los niveles de estradiol y progesterona con aumento de la folículo estimulante y de la LH. Aumenta también la síntesis de androstenediona, puesto que es el precursor necesario para la formación de andrógeno. Estos cambios fisiológicos alteran por completo aquella estructura hipotalámica, hipófisis, tiroides, suprarrenales, ovarios, no solamente en su acción directa a través de el sistema, digamos, del sistema metabólico o del sistema nervioso, sino que a través de la vía sanguínea llega, por supuesto, en forma de estrona y básicamente produce o genera efectos distintos dependiendo del nivel que nosotros estemos evaluando. Con las flechas hacia arriba de todos aquellos productos que se aumentan y las zonas donde se aumentan, y con flechas hacia abajo con aquellas proteínas que disminuyen, ¿ok? Durante este periodo. Y lo vamos a ver, una cosa es verlo visto de forma cualitativa y otra cosa es verlo de forma cuantitativa. Fíjense que estas dos columnas nos van a comparar los estatus de premenopausia con posmenopausia y nos va a comparar el estradiol, la estrona, la testosterona y la androstenediona. Fíjense ustedes que en el estradiol vamos a observar que de 40 a 400 picogramos por ml de estradiol va a bajar a 10 a 20 miligramos. Y generalmente se coloca menos de 10 picogramos por ml. Con lo cual estamos ante una falla importante de los niveles de estrógeno. Luego viene la progesterona, ¿verdad? Los progestágenos. En este caso tenemos la estrona, que como les dije es la de menor acción biológica, pero es la más común en la etapa de la perimenopausia y menopausia. Vamos a ver que salta de 30 a 200 picogramos a 30 a 70 en la posmenopausia. Quiere decir que esta hormona también se disminuye, a pesar de que dentro de su constitución es prácticamente una hermana de la progesterona que ustedes tenían. Y la testosterona, también vamos a ver unas diferencias importantes con reducción de los niveles que normalmente deberíamos tener testosterona libre en la mujer, preferiblemente para el mantenimiento del vello pubiano, de los vellos en general, cosa que no sucede, ¿verdad? Efecto que no sucede en la etapa menopáusica, pero que sí lo logramos ver en etapa de premenopausia. Y luego, por último, y no menos importante, la androstenediona,
que en premenopausia no ocurre, y en la etapa de la posmenopausia reduce por lo menos el 50%, pero reduce, ¿ok? Entonces, eso es lo importante. Ahora, desde el punto de vista de los síntomas vasomotores, ¿a qué estamos expuestos? Las pacientes en esta etapa de la vida están expuestas básicamente a los sofocos, que son no más y nada menos que la aparición brusca, súbita, rápida de enrojecimiento de la piel de la cabeza, del cuello, del tórax. Se acompaña de una sensación de calor insoportable. La gente dice que las sofoca, que las calienta, que sienten que se les sube la temperatura, y es verdad. Y finaliza a veces con escalofríos por un sudor profuso y una vasodilatación a nivel, una vasoconstricción a nivel periférico. Pero aparece con vasodilatación, ¿ok? Periférica, sobre todo en la punta de los yemas de los dedos en general. Entonces, ¿cómo se caracteriza el sofoco? Como una oleada de calor. La gente de repente está tranquila, o está ante una situación de estrés, o está ante miedo, o está ante una persona que le está hablando y está manteniendo una conversación, o está haciendo cualquier otra actividad de la vida que le genere un poco de estrés. Estas pacientes van a empezar a sentir una oleada de calor, en la cual vamos a observar que entre unos segundos y varios minutos va a haber un aumento en la temperatura corporal que puede ir de 1 a 7 grados centígrados, una frecuencia una frecuencia, que oscila entre rara y recidivante cada pocos minutos. Es decir, que ustedes de repente pueden tener un sofoco muy rápido, como un sofoco que hasta se puede mantener en el tiempo. ¿Ok? Pero por lo general son periodos muy cortos, muy rápidos, que una vez que llega el sudor, la sudoración profusa y la vasoconstricción periférica, normalmente el paciente empieza a ceder en sus síntomas. Ocurre durante las noches o un momento de estrés, básicamente. Entonces se produce, ¿qué produce esta acción de los sofocos por falta de estrógenos? Va a generar un aumento en la temperatura de la piel y la conductancia, va a generar un incremento brusco de la temperatura, sobre todo en manos y pies, incrementa la frecuencia cardíaca, hay una mayor vasodilatación y sudoración profusa, hay una disminución de la temperatura corporal y, por supuesto, una vez que disminuye la temperatura corporal, la paciente empieza a sentirse mejor porque su temperatura de la piel vuelve a los valores normales, ¿ok? Ese sería más o menos el proceso por el cual ocurre un proceso de sofoco. Sin embargo, como les dije, esto no es algo que sea tan infrecuente, es muy frecuente y realmente es parte de los cambios de la menopausia, como también lo son la activación de las neuronas noradrenérgicas en el locus ceruleus y en el área preóptica, como la disminución de la secreción de opioides endógenos y el aumento en la liberación de dopamina, y por supuesto el estímulo adrenérgico de las glándulas sudoríparas y bloqueo de los receptores adrenérgicos en los vasos sanguíneos de la piel. Fíjense ustedes que todo esto va modificándose, porque por ejemplo la dopamina es sumamente importante, ¿verdad? Porque mantiene, digamos, la actividad de las personas, pero en la medida que vamos envejeciendo, esta dopamina, al igual que la serotonina, que es la que nos mantiene ese estado de bienestar, de buen humor, etcétera, poco a poco va a ir disminuyendo, y es por eso que en la etapa de la menopausia ustedes van a ver cada vez mayores factores psicológicos, incluso hasta psiquiátricos, en esa etapa de la vida, y muchas veces causados por la depresión o la ansiedad. Existe además en la menopausia, ¿verdad? Y esto es fisiológico. ¿Por qué? Porque ocurre, pero supuestamente debería ocurrir en forma gradual. Va a haber una supresión que en algunos casos puede ser brusca o intermitente de la actividad de los centros termorreguladores. ¿Ok? Entonces se pierde esa actividad termorreguladora y es por eso que la paciente puede pasar de frío a calor en instantes. ¿Ok? O de calor a frío en instantes. Y esto tiene que ver con desregulaciones importantes a nivel del hipotálamo anterior, con lo cual se va a generar una vasodilatación brusca, que es lo que genera esa sensación de realmente de sudoración profusa. Parece que le estuvieras vaciando una jarra de agua en la cabeza de las personas en segundos. En instantes de segundos pueden mojar incluso la ropa, pueden sudar las manos, pueden tener hiperhidrosis en general, ¿verdad? Hay una vasodilatación brusca que normalmente en estos casos puede ir acompañada en esos bochornos de sofocos, de taquicardia e incluso de hipertermia, si ustedes le tomaran la temperatura a esas pacientes. Además, la disminución de los estrógenos puede producir otros cambios específicos como son los cambios atróficos, atrofias de la superficie de las mucosas de las vaginas. Eso puede generar inflamación que se llama vaginitis por atrofia.
Prurito, porque generalmente la capa más, la que debería ser más gruesa para protección, cada vez se pone más delgada y por supuesto esto va a generar un acartonamiento, como cartón, un acartonamiento de la entrada de la vagina, de las mucosas vaginales, con lo cual podemos obtener, o podemos llegar a tener, o las pacientes pueden llegar a quejarse de prurito o de síndrome genitourinario, en el cual la paciente tiene que orinar más veces, pero sin tener infección. ¿Okay? Y sin aumentar el volumen de la orina que normalmente hacen durante las horas del día. Además de esto, podemos ver distrofias en general, dispareunias en general y estenosis. ¿Okay? Y en los casos de hipoestrogenismo severo o de eso mismo, el síndrome genitourinario por defecto de los estrógenos, vamos a tener los procesos de uretritis, que es la inflamación, pero en vez de ser de la mucosa vaginal, es de la mucosa uretral, y eso se llama uretritis con disuria. Normalmente la paciente va a la consulta porque el dolor es muy intenso al orinar, que puede ser confundido inclusive con infección urinaria, o puede presentar incontinencia de la urgencia, e incluso poliaquiuria, ¿ok? Entonces, son todos los daños que normalmente se pueden ver por efectos de disminución de los estrógenos. También podemos ver a nivel uretral una eversión o salida de parte de la mucosa uretral como parte del proceso perimenopáusico. ¿Okay? Eso en los casos en los cuales ya esta persona esté en un estatus de hipoestrogenismo, ¿verdad? Que haga que exista una modificación con adelgazamiento importante de las mucosas tanto uretrales como de la mucosa vaginal. Durante este proceso, ¿verdad? Como ese epitelio, esa mucosa que recubría normalmente era ancha, era más adiposa, etcétera, ya no, ahora es más delgada, tiene menos capas de protección, por lo cual el riesgo de infecciones aquí ya es más alto. Va a haber un prolapso en la mucosa uretral y una disuria y una atrofia del epitelio como tal. Entonces, en esta etapa de la vida se pierde colágeno, perdemos proteínas, se pierde tejido adiposo, se pierde la capacidad de retener agua, se encogen las paredes aplanas y desaparecen las paredes vaginales. Existe una friabilidad y propensas a procesos hemorrágicos. Se estrechan los vasos sanguíneos y disminuye la secreción de las glándulas sebáceas, un pH que se hace cada vez más alcalino, de mayor de 4.5, y un ambiente que sea vaginal menos hospitalario para los lactobacilos. Es decir, en la medida que tengamos menos condiciones ambientales por carencia de estrógeno, también vamos a perder gran parte de los microorganismos que le eran normal al intestino, como entre ellos la serie ambiente, es decir, la serie, ¿cómo se llama? Se me fue un ambiente propicio, perdón, para el cultivo necesario o para la presencia necesaria de lactobacilos que sean los que normalmente mantengan ese microambiente vaginal. Sin embargo, en los estatus de hipoestrogenismo vemos que esa mucosa está tan delgada que probablemente van a ocurrir infecciones por patógenos oportunistas, tanto de nivel genitourinario como a nivel fecal. ¿Ok? Es bien importante. Entonces, las hemorragias uterinas, como yo les explicaba en la clase de hemorragias uterinas, pueden ser normales o anormales. Y dentro de las anormales, esta juega un factor preponderante porque vamos a iniciar con una reducción de los estrógenos. Esto me va a llevar a una resistencia de los receptores ováricos a la gonadotropina. Va a ocurrir un aumento en la liberación de la hormona folículo estimulante y distintos patrones de la hemorragia uterina anormal. ¿Ok? Esto se va a dar precisamente por la presencia de ciclos anovulatorios, proliferación del endometrio y desarrollo de hiperplasia. Con lo cual, si un paciente o una paciente en este caso tiene ausencia de progesterona y estado hipoestrogénico, estaremos en presencia de hemorragias uterinas normales, sobre todo en los primeros años, porque digamos que eso es el tiempo necesario para que entremos a un estatus de hipoestrogenismo definitivo, que ya sería el estatus de menopausia. En la piel y en el cabello también vamos a observar algunas dificultades. Por ejemplo, sabemos que la caída de los niveles de estrógenos hace que se disminuya el contenido de las fibras colágenas y elásticas de la piel. Entonces nos vamos arrugando, nos vamos entre eso y el factor ambiente, el oxígeno que nos va oxidando,
pues vamos viendo un envejecimiento, un deterioro digamos, de nuestro cuerpo, tanto en piel como en faneras. Se va a hacer más fina y frágilmente, perdiendo la elasticidad, y la epidermis básicamente se va a adelgazar, aumentando la pérdida de agua y disminuyendo el número de vasos sanguíneos con formación de arrugas. Con lo cual, al tener relaciones sexuales con una paciente, eso va a estar tan acartonado, tan delgado, tan friable, que lo que va a buscar es un desgarro vaginal o, en su menor defecto, una, ¿cómo se llama esto? Un aumento básicamente de la fría, es decir, un proceso de friabilidad, es decir, se convierte en tejidos friables, fácilmente sangrantes, por el estatus de hipoestrogenismo y lo delgado en el que se convierte, y la pérdida de los pliegues, por supuesto, en los que se convierte la vagina. Existen otros cambios en piel y cabello, como la pérdida del cabello, del vello axilar y del vello pubiano, también se van cayendo. Y, por supuesto, el lanugo. El lanugo es como esas pelucitas de piel que pueden aparecer en el ombligo, que pueden aparecer en la cara de una mujer, etcétera. Todo eso se va a perder durante este proceso. Y eso ocurre por un predominio relativo de los andrógenos circulantes, se pierde además por el lanugo femenino y se va a reemplazar por pelos un poco que son más gruesos, ¿verdad? Porque los andrógenos también ejercen su acción. Y ya les comenté que el andrógeno tiene la facultad de trabajar durante un tiempo adicional, y esto es lo que va a reemplazar esos vellos delgados por vellos gruesos, ¿ok? Que los vamos a ver básicamente en la perimenopausia, o en la menopausia, mejor dicho. Por eso que ustedes ven pacientes hirsutas, pacientes que a lo mejor tenían un lanugo de pelito acá, pero cuando llega la menopausia empiezan a ver que les salen pelos, ¿ok? Pelos oscuros y gruesos. Y a la medida que más te saquen, yo creo que como que van saliendo más. Hay algunos cambios que ahora son psicofisiológicos, y esos cambios tienen que ver con la astenia, dolores de cabeza de repetición, nerviosismo, insomnio, depresión, irritabilidad, sobre todo nerviosismo y el insomnio. Van prácticamente de la mano y a veces uno no puede dormir, se le disminuyen las horas de tiempo. Las artromialgias, porque empiezan a tener dolores en huesos y articulaciones, el mareo y las palpitaciones. Todo esto es importantísimo y todo esto es de vital importancia cuando vayas a hacer cuando vayan a hacer un interrogatorio a una paciente para ver qué es lo que tiene. Estos cambios pueden dividirse o sectorizarse como aquellos en los cuales existen descensos de estrógenos que afectan a la neurotransmisión que regulan el estado de ánimo, razón por la cual en esta paciente vamos a conseguir un estado de ánimo realmente alterado o por lo menos disminuido, es decir, sobredimensionado o infradimensionado. Los progestágenos tienen un efecto anestésico y aumentan la actividad de la monoaminoxidasa, predominando básicamente o predisponiendo a las pacientes con ¿cómo se llama? Con la actividad de la monoaminoxidasa, ¿verdad? Que predispone o finalmente predisponiendo a por una acción directa sobre el catabolismo de las serotoninas, y básicamente eso es lo que me va a generar este estado, esta modificación del estado de ánimo, que también se va a ver influido de forma negativa por los síntomas vasomotores de la teoría del dominó. En la teoría del dominó, en la medida que el estrógeno vaya cayendo, prácticamente hace como un dominó, va tumbando prácticamente todos los efectos positivos que el estrógeno pueda tener sobre los distintos órganos y sistemas, y vamos a observar allí los efectos deleterios de no tener estrógeno. Y en relación netamente al estado de ánimo, el estado de ánimo influyen no solamente el no tener estrógeno, que ya de por sí genera un estatus depresivo, ¿verdad?, sino también las vicisitudes de la vida, es decir, los problemas, los factores medioambientales, etcétera, que en esta etapa de la vida se pueden incluso sobredimensionar. Como ya les dije, puede haber una pérdida total del cabello y de los vellos, tanto axilares como pubianos, y ya esto se los comentaba. Okay. En la menopausia, vamos a ver que existe una labilidad emocional, ¿verdad? Una alteración del sentido del humor. En las pacientes normales, los estrógenos van a aumentar la degradación de una enzima que se llama la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa, para que ustedes lo recuerden, van a desplazar, es decir, va a ser la sustancia que va a catabolizar a la serotonina, que es justamente una de estas hormonas que va a dar origen o paso a lo que es el bienestar, al buen humor, junto con la dopamina.
lo que ocurre aquí es que ellos van a desplazar la unión del triptófano a la albúmina, aumentando la concentración del triptófano libre dentro de la célula, y luego se aumenta el transporte de serotonina al sistema nervioso central, generando un estatus de buen humor y bienestar. En relación al sueño, vamos a tener que básicamente estas alteraciones están asociadas a los síntomas vasomotores nocturnos. Tiene un periodo, básicamente todo esto se da porque recuerden ustedes que durante el sueño hay dos tipos de periodos REM, ¿ok? Que es de respuesta rápida ocular. Uno de ellos es el estatus latente, ¿verdad? Que sería el periodo entre el cual inicias como que el proceso de sueño hasta el momento que logras el sueño. Al sueño reparador, porque acuérdense que el sueño es reparador del cerebro. Entonces, en estos casos, vamos a tener una menor eficiencia del sueño porque la persona va a estar despierta, sobre todo en el periodo de latencia REM, que es mayor, que normalmente comienza a funcionar a partir del medio o de la medianoche, ¿ok? Es decir, después de la medianoche o primeras horas de la madrugada. Por eso que ustedes ven que las pacientes en esta etapa de la vida duermen menos. A lo mejor duermen 3 horas y ya están perfectas, o 4 horas y ya a lo mejor están perfectas. Porque de por sí ya ellas tienen ciertos criterios ciertos criterios para poder hacer esa subdivisión entre los estatus de movimiento rápido de los ojos o movimientos lentos de los mismos, con lo cual significan diferentes acepciones. Un gran problema que tiene la menopausia es que en esta etapa de la vida va a ser mucho más frecuente el diagnóstico de osteoporosis. La osteoporosis no es más que una enfermedad que va a estar caracterizada por una pérdida de la masa ósea y un deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, que lleva a una mayor fragilidad ósea con el consecuente incremento en el riesgo de fracturas. Esto es, según la OMS, cómo se define osteoporosis. Y se dice que afecta alrededor del 30% de las mujeres mayores de 30 años. Quiere decir que si su mamá está en 70 años, o en el grupo de esas mujeres de 70 años, por lo menos el 70 será el 10%, 3 estaríamos hablando de 7 sería el 10%, estaríamos hablando de 2 punto algo pacientes por cada 70%, o por cada 70 van a estar en etapas mayores de los 60 años y van a estar teniendo este tipo de afección. La masa ósea, como ustedes recordarán, va a estar constituida en su globalidad, es decir, 100%, por distintos componentes. Pero estos componentes, que aquí se ven como desequilibrados, deben manejarse en equilibrio, puesto que el hueso está constituido del 100% de la totalidad de los factores que ustedes ven aquí, como la matriz colágena líquida, la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos en general. Pero les contrarresta básicamente todo lo que es tener como parte de sus depósitos calcio, fosfato, magnesio, citrato, cloro, carbonato, flúor, etcétera, que es lo que me mantiene la masa ósea bien. La osteoporosis, que ocurre cuando hay procesos de hipoestrogenismo, puede ser primaria cuando, existe un déficit de estrógeno, y esto es alrededor del 95% de las pacientes. Si no es quirúrgico, es por adelanto, que sería menopausia precoz, o el déficit definitivo de estrógenos, lo cual da un 95%, eso se llama osteoporosis tipo 1. Para la osteoporosis 2, existe una pérdida del hueso cortical y trabecular, con lo cual, llegado su momento, estos tipos de pacientes se ven bastante envejecidos. ¿Ok? Y esto es lo que se llama una osteoporosis tipo 2. Existen además algunos factores predisponentes para la osteoporosis, como por ejemplo el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo. Un paciente hipertiroideo o un paciente hiperparatiroideo va a tener pérdida importante de la función tiroidea. Por eso es que siempre le hago la salvedad y les doy incluso las clases de tiroides que se le dimos en el aporte pasado, justamente para que ustedes puedan entender las patologías y el por qué se dan. Recuerden que la tiroides básicamente viene a constituir como la gasolina del cuerpo, ¿ok? También tenemos que existen algunos otros factores predisponentes, como el uso de los corticosteroides, el antecedente de gastrectomía, por ejemplo, hoy día que están muy de moda los bypass gástricos. Estas son pacientes que si no se complementan en su alimentación del día a día y no hacen ejercicio, van a llegar a tener rápidamente un proceso osteoporótico, ¿ok? Y por último, y no menos importante, el abuso de alcohol y tabaco.
De más está decirle que estos son factores predisponentes para cualquier enfermedad prácticamente, y que en la medida que tengamos mayores contenidos de estrógeno, es decir, de la firma, y básicamente del alcohol, del uso del alcohol y del tabaco, vamos a tener los efectos deleterios que estas condiciones van a generar sobre la persona. Fíjense que los estrógenos y los progestanos también tienen una actividad importante sobre el mantenimiento del hueso. Hay unas células que se llaman osteoblastos, que son células formadoras de masa ósea. Y hay otras células que se llaman osteoclastos, que son esas células que parecen unos Pac-Man, ¿verdad? Para aquellos que juegan o jugaron Pac-Man alguna vez, que seguramente no son ustedes, porque ustedes son, creo que de la época del Nintendo Switch para acá, pero quienes sí logramos jugar Pac-Man muchísimos años atrás, esa que parecía como una celulita, un mostrico que iba comiendo fantasmitas, e iba comiendo esas pastillitas que se encontraban en el camino, a esa actividad se parecen los osteoclastos. Ellos van comiendo, pero lamentable es que aquí no es para bien, aquí es para mal, porque van aumentando un proceso que se llama proceso de reabsorción o de resorción ósea. Sin embargo, en la etapa crucial, que es la etapa de cuando hay una buena regulación de estrógenos y progesteronas en el periodo del proceso reproductivo de una mujer, tanta producción hay como material que se retira. Es decir, hay un equilibrio entre la capacidad sintética de los osteoblastos y la capacidad de reabsorción del osteoclasto. Están bien equilibradas, muchas veces inclusive con osteoblastos por encima, que son los que van a mantenerme la masa ósea. Ahora bien, la progesterona, ¿verdad? Tiene un efecto regulador sobre los osteoblastos, sobre la producción de masa ósea y sobre sus procesos de depósito de la matriz ya mineralizada. Mientras que los estrógenos generalmente van a estar más activos con el proceso de activación de los osteoclastos y, más que todo, regulando los procesos de reabsorción. La osteoporosis, por lo general, en este tipo de pacientes menopáusicos o perimenopáusicos, empieza a aparecer en forma asintomática. Y en algunos casos puede empezar a aparecer como un dolorcito medio molesto, medio insidioso a nivel de la región lumbar sacra, el lumbosacra, perdón, baja. Disminución discreta, empieza a presentar disminución discreta de la estatura, y es por eso que ustedes escuchan a las personas de edad o a las abuelas de ustedes que les dicen, oye, la verdad que yo antes era más alta y cada vez que estoy más envejeciendo más me estoy poniendo más chiquito. Y es que eso ocurre. ¿Y ocurre por qué? Porque hay una producción, hay una proporción mayor de reabsorción ósea, con lo cual muchas de las vértebras se van achicando, incluso pueden ocurrir pequeñas fracturas no traumáticas o también llamadas fracturas vertebrales, que pueden ir haciendo la disminución justamente de esa columna vertebral, con lo cual va a manifestarse desde el punto de vista clínico como una disminución discreta de la estatura. La reducción de 0.5 centímetros de altura por año es una indicación muy sugestiva de que estamos probablemente ante un proceso osteoporótico. Vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular. Hasta este momento le hemos dicho que la osteoporosis tiene efectos importantísimos, que son los objetivos claros y típicos de lo que debe ser el tratamiento de la osteoporosis. Y es que el tratamiento de la osteoporosis viene dado básicamente para resguardar, proteger de la enfermedad cardiovascular, proteger la salud del hueso, proteger el estatus emocional de la paciente y además la memoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque se sabe que en las épocas de hipoestrogenismo vamos a ver pérdida de la memoria reciente, y por eso ustedes ven la gente de edad cuando, por ejemplo, dicen, oh, ¿dónde estarán mis lentes? Pero yo tenía los lentes ahorita y yo tenía los lentes y los lentes los cargas puestos, se los olvida. O empiezan con cosas muy sencillas que ustedes se van a reír porque seguramente sus papás o sus abuelos, ya ustedes lo han visto, que van a montarse al carro y empiezan, ¿y dónde están las llaves? Pero yo tenía las llaves aquí, o ¿dónde están las llaves en la casa? Esa es la típica, ¿verdad? O la típica, van saliendo de la casa, cierran la puerta, cierran la reja, se van llegando al carro y se devuelven para verificar si cerraron la puerta, si cerraron las ventanas y si cerraron la reja. Entonces, son estigmas de que estamos perdiendo la memoria reciente. Entonces, como parte del objetivo de tratamiento de la menopausia también está ese, el de preservar la salud mental de las personas. Entonces, esos son los 4 objetivos básicos y por supuesto la prevención de caída y fractura, evidentemente. O sea, eso entra dentro de la calidad ósea del tratamiento de la osteoporosis. Entonces, por eso
es que tenemos que hacer un reconocimiento específico de la enfermedad cardiovascular, puesto que en las mujeres jóvenes tenemos un aumento, además, normal de las HDL colesterol, es decir, lipoproteínas de alta densidad, que son las que protegen al corazón y a todo, digamos, a todo el árbol de vascular, con lo cual no permiten la obstrucción de las coronarias, porque no permite la formación de placas ateromatosas, con disminución de las LDL, que sí son las dañinas. La HDL además promueve la salida de colesterol de los macrófagos y de la pared de la íntima de las arterias, con lo cual no se produce enfermedad, placas ateromatosas. Mientras que en la menopausia, lamentablemente, el colesterol total va a dispararse, va a subir, y a expensas del LDL colesterol, que es de las lipoproteínas de baja densidad, y de las VLDL colesterol, que serían las de muy baja densidad, que son las que en definitiva dañan las coronarias, obstruyen las coronarias porque se meten en la íntima y van generando placas de ateroma. ¿Ok? Entonces, ya les acabo de decir cuáles son los mecanismos por los cuales los estrógenos aumentan el HDL colesterol y protegen a la mujer. Serían la supresión de la lipasa hepática y mayor síntesis de las HDL. Y la aterosclerosis se produce básicamente en estas mujeres por cambios en el perfil lipídico, procesos de oxidación de las LDL colesterol, con lo cual se disminuyen los potenciales o los mecanismos de oxidorreducción, que generalmente van a terminar en daños celulares, lesión y disfunción del endotelio, migración y funciones de los macrófagos alterados, con liberación abundante de LDL colesterol, proliferación y migración de las células musculares lisas, vasoconstricción y fenómenos trombogénicos, que son los que generan la posibilidad de que esos se generen pequeños trombos que además de eso se suelten, se disparen y vayan a la circulación general, produciendo infarto de cualquiera de los órganos diana o de los órganos específicos en donde hay pequeños vasos. Por ejemplo, infartos oculares, infartos renales, infartos al miocardio, etc. Y por supuesto, fallas en la remodelación de las arterias coronarias. Entonces, vamos a ver una disminución, que la disminución de los estrógenos va a hacer un desbalance en nuestra balanza hacia el aumento de los factores de 7 fibrinógenos, aumento de los inhibidores del activador del plasminógeno, disminución de la antitrombina 3, etcétera, que van a generar finalmente o van a derivar finalmente en la formación de coágulos o trombos o microtrombosis que también pueden generar tromboembolismos pulmonares como una de las consecuencias importantes. Entonces, dentro del manejo integral, como yo les decía, tenemos 4 esferas que debemos cubrir. Ya les dije, la calidad ósea, el estatus humoral, es decir, el sentido de las emociones, etcétera, la memoria, que va ahí incluida, la prevención de caídas y fracturas, y por supuesto de la memoria reciente, y por supuesto de la calidad de vida en general de las pacientes. Entonces el manejo realmente tiene que ser integral, porque tenemos que tener una historia clínica perfecta, tenemos que verificar que esa paciente no esté en hipertensión, que no tenga otros factores de riesgo para la enfermedad cardiometabólica, que además sea un tratamiento integral y multidisciplinario, en el cual también nosotros observamos que la epigenética, que tiene que ver con lo que usted trae de por sí como material genético, más los factores medioambientales que usted vivió o que o sobre los cuales actuó el medio o el ambiente durante toda su vida, también van a tener una preponderancia o una manifestación a nivel de la etapa de la menopausia. Saber que tenemos que manejar las emociones. Las pacientes menopáusicas son muy lábiles emocionalmente. De repente es como la embarazada. De repente empiezan a llorar y usted dice, pero no dice nada. ¿Por qué estás llorando? No sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando. O estoy triste, pero bueno, ¿por qué estás triste? Porque tienes esos blues que llaman los americanos, porque tienes ese bajón emocional. No lo sé, pero tengo ganas de llorar, ¿no? Que hacen depresión, etcétera. Es decir, la salud mental de las pacientes de menopausia muchas veces se ve afectado. Y muchas veces ellas quieren ser duras, quieren ser firmes, quieren mostrarse porque son las personas, digamos, de más nivel dentro del estatus social y familiar de este núcleo familiar, y es como que no se les permitiera ser frágiles en un momento determinado, razón por la cual muchas veces sufren calladamente de sus etapas de depresión, y por eso tenemos que estar ojo a visor, ¿ok?
Como dice la propaganda, esta paciente tiene un proceso de salud mental que no se calma con agüita de manzanilla, ni con té, ni con hacérsela fuerte, sino que debemos buscar generalmente apoyo de los profesionales en la psicología o de otros médicos, etcétera, que puedan ayudar y servir de grupo de apoyo para que ella pueda resurgir y salir adelante. ¿Ok? Y recuerden que la salud mental también es salud, como dice la propaganda. También tenemos que evitar que existan grandes aumentos de peso, sobre todo del aumento de la grasa visceral que se manifiesta normalmente en esta región por encima del ombligo, que es la más peligrosa porque es la que nos indica que desde el punto de vista metabólico está ocurriendo algún problema que no se va a ver manifestado inicialmente, pero que puede conducir a problemas muy serios metabólicos al final de los días. Y por supuesto no debemos abandonar las mamas. Siempre les he dicho que la mama es del ginecólogo, con lo cual su valoración, sus estudios y su conocimiento debe ser también del manejo del ginecólogo, porque muchas veces es como que nosotros separáramos el cuerpo humano en dos y del ombligo hacia arriba lo maneja un médico y del ombligo para abajo lo manejamos nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer una evaluación integral de las pacientes. Esa evaluación integral, como les dije, va a incluir todo, desde la historia general, la historia ginecológica, los hábitos psicobiológicos, verificar el examen físico integral, los exámenes complementarios y evidentemente esto es lo que nos va a dar en su globalidad el manejo integral de las pacientes. Es así como, si nosotros sabemos que desde el punto de vista sintomático existe una desmejora de la calidad de vida de nuestras pacientes, puesto que hay una apreciación subjetiva de la mujer, debemos estar claros que hay que hacer una evaluación de los aspectos biológicos y psicosociales y para ello podemos utilizar algunos cuestionarios o algunos inventarios o algunos instrumentos de recolección de datos como el caso de el APGAR familiar que evalúa básicamente todo lo que serían las disfunciones familiares, ¿verdad? Es decir, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta si la mujer está interaccionando bien con su familia o si hay un proceso disfuncional en el que pueda estar involucrada la falta de estrógeno. Y hay preguntas muy sencillas, como por ejemplo, si está satisfecho con la ayuda que recibe ella de la familia cuando tiene un problema, si discuten entre ellos los problemas que tienen en el hogar, las decisiones importantes, si se toman en conjunto, si está satisfecho con el tiempo que permanecen juntos o siente que la familia la quiere, etc. Y las respuestas son sencillas como casi nunca, a veces siempre. Y por supuesto, dependiendo del puntaje, van a ser disfunciones leves o disfunciones familiares graves, sobre todo cuando va de 0 a 3 puntos. Y esto es importante también, algo que pareciera muy tonto o muy sencillo, es importante tomarnos el tiempo para hacer este tipo de inventarios o cuestionarios, porque nos puede hablar mucho en relación a el estatus mental de una paciente en etapa de la menopausia. Entonces, ya les dije que debemos evaluar la calidad de vida, el riesgo cardiovascular, las mamas. Algo que se me había olvidado era la evaluación cervicouterina, ¿ok? Pero, bueno, evidentemente que por ser ginecología, pues es implícito, es tácito el hecho de que tenemos que hacer esa evaluación y la evaluación del riesgo de osteoporosis, que son los objetivos básicos de la evaluación de cualquier paciente en esta etapa de la vida. Si nosotros habláramos de calidad de vida, vamos a hablar de que existen distintos dominios, que son el dominio psicológico, en el que va incluido, por ejemplo, la evaluación del insomnio, la astenia, la irritabilidad, la ansiedad, la fatiga físico-mental. Tenemos los dominios somáticos, que vienen dados por los bochornos, las sudoraciones inexplicadas, la sensación de opresión en el pecho, taquicardia, los dolores musculares o articulares. Y también el dominio urogenital, que también habla de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque estas son pacientes que al tener una sequedad vaginal importante pueden tener procesos de incontinencia leve, urinaria, o el goteo posmisional, o el goteo de, por ejemplo, esa paciente que dice que no aguanta las ganas de orinar y que siempre va a ser tratada, y entre comillas maltratada, porque nadie piensa que se trata probablemente de un síndrome genitourinario de la menopausia, sino que la hacen ver como si fuera una infección urinaria a repetición. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Una paciente menopáusica, primero piensen más en infección urinaria, sobre todo si le hacen un examen de orina y está normal, en el diagnóstico que les acabo de decir, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Y por supuesto, las disfunciones sexuales. La mujer en esta etapa de la vida también tiene derecho a tener una sexualidad sana, pero lamentablemente, pues en vez de disfrutar mejor de la sexualidad, porque sería una etapa fantástica, una etapa de oro fantástica para disfrutar de la sexualidad, puesto que ya en esta etapa no vas a tener la preocupación de tener hijos, de salir embarazada, de estar cambiando de pareja o de la infidelidad de la pareja, pues se supone que esa etapa de la vida, pues todos lo que queremos es calma, paz, tranquilidad, acompañamiento,
lamentablemente en esta etapa de la vida la sexualidad muchas veces la dejan a un lado y también esto afecta la calidad de vida de las personas. Para ello tenemos otros test como la cuantificación del cuestionario de la menopausia, ¿okay? Que es TIPIR. Tenemos la evaluación según el Centro de Enfermedades para la Mujer, que es el Kaiser, o cuestionarios de pacientes de distintas índoles, o la escala de Green, en la cual nosotros vamos a observar algunas manifestaciones. Solamente con hacerle preguntas a los pacientes nos vamos a dar cuenta de la evaluación de su calidad de vida y de los dos distintos dominios de los que ya les hablé, como por ejemplo también la escala de MRS para evaluar la calidad de vida en la perimenopausia y la menopausia, y algunas otras escalas o las escalas promedio de menopausia, que son cuestionarios estandarizados de autoevaluación integrados por 11 ítems que van a conformar 3 dominios sintomáticos, que son los que ya les dije: somáticos, psicológicos y urogenitales. ¿Ok? Es bien interesante que cuando ustedes vayan a evaluar a la paciente en perimenopausia o menopausia, tengan por lo menos esta escala, que además es muy fácil de seguir, porque incluso hasta las pacientes que no saben leer y escribir, si usted le lee la pregunta, ellas con ver las caritas le puede decir en cuál de esos estatus, en cuál de esas escalas se encuentra, dependiendo de la pregunta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y las enfermedades asociadas a esta etapa de la vida? Ya les dije que en la transición a la menopausia, cada una de las etapas tiene algunos signos y síntomas que les son más comunes. Por ejemplo, esta pregunta de examen, por cierto. Transición a la menopausia. ¿Qué vamos a encontrar allí? Trastornos menstruales, porque ya empieza a haber irregularidad menstrual, y ya les expliqué el por qué. Los folículos ováricos prácticamente empiezan a desaparecer y ya no tenemos esa actividad estrogénica progestagénica, sino que se van volviendo androgenizantes. Vamos a tener síndromes o síntomas vasomotores, insomnio y la habilidad emocional. Normalmente comenzamos por allí en la transición a la menopausia. Cuando entramos a la posmenopausia intermedia, ¿verdad? Vamos a observar más que todo atrofia urogenital, que en la fase temprana, que son los primeros 4 años, es el periodo que está un año después de la menopausia, esta es la posmenopausia temprana, un año, ¿verdad? Vamos a ver síntomas vasomotores que son más pronunciados que los de la transición a la menopausia. Vamos a ver trastornos del sueño, que es peor que en la transición a la menopausia. Y por supuesto la habilidad emocional, que también se hace mucho más seguida que en la menopausia. Pero en la tardía, que incluye 4 años, es decir, los siguientes 4 años, no solamente los primeros 4 años como en la temprana, sino los 4 años post, que en muchos países lo relacionan con los 55 años, pero eso es muy relativo porque va a depender de cuándo llegó la menopausia. En esos 4 años siguientes vamos a observar que se instaura el proceso osteoporótico, que fíjense que no estaba en las otras 3. Vamos a tener enfermedad cardiovascular, empieza a morirse más, y la demencia, ¿ok? La enfermedad mental. Entonces recuerden que no es lo mismo una transición a lo que nosotros vamos a evaluar y ver dentro de la posmenopausia tardía. Entonces, cada una de estas etapas tiene procesos completamente diferentes, tiene momentos de mucha preocupación, de dolor de cabeza, pero la idea es que tengamos pacientes así, que tengamos pacientes que puedan definitivamente, con nuestra buena evaluación, nuestro buen diagnóstico y nuestros buenos tratamientos, llegar a una etapa básica en la cual puedan ser felices y disfrutar de esta etapa de oro de la vida, ¿ok? Entonces, de eso se trata, quitarles el dolor de cabeza para hacer las mujeres mucho más fuertes, mucho más activas, sin problemas de la habilidad emocional, y que sean felices en cada una de esos últimos procesos que le va a tocar vivir durante esta etapa de la vida. Entonces, la menopausia, volviendo al resumen, es un proceso que es natural. Si ustedes me dijeran, ¿la menopausia es anormal o normal? No, es un proceso natural fisiológico. Ahora, es un proceso importante porque va a marcar una etapa de la vida de la mujer como parte del envejecimiento. En algunas mujeres también se va a presentar sin ningún síntoma, ¿verdad? Hay pacientes que dicen, mire, yo pasé esa etapa y a mí no me dio nada, ¿verdad? Mientras que otras tienen demasiados síntomas que pueden llegar a ser moderados o severos y hasta incluso discapacitantes. Y recordarles que existen tratamientos hormonales, pero también existen tratamientos no hormonales, y existen tratamientos no farmacológicos que, como el ejercicio, por ejemplo, el hacer yoga, por ejemplo, que las va a ayudar mucho para estos síntomas. El dilema entonces es, ¿debemos o no debemos tratar? Y si debemos tratar, ¿cómo debemos tratarla? Y
todo creo que se centra en una etapa de sentido común, ¿verdad? De sentido común, como todas las decisiones en medicina, para poder recomendar un medicamento o recomendaciones médicas en general. Y esto va a depender de las alteraciones, de qué tan alterada estén la vida o la calidad de vida de una mujer en esta etapa de la vida, ¿verdad? Y además de cuánto tiempo persisten esos síntomas que le aquejan por más de 10 años o más, que puede llegar a ser hasta representar hasta un 10 a 20% de la población. Es decir, estamos hablando hasta de 20 pacientes de cada 100 que puedan tener síntomas persistentes, fastidiosos, que molestan la calidad de vida por 10 años o más. Entonces, vamos a ver 10 años de la vida, de esa etapa de la vida con malestar. Creo que desde el punto de vista del sentido común, no, ¿verdad? Si fuera mi mamá, yo quiero que llegue a un estatus, creo que el deterioro es mucho, quiero que llegue a un estatus de demencia. Probablemente la respuesta es no. Entonces, bueno, es para que ustedes vean que tenemos que tener sentido común y siempre evaluar los factores de riesgo. Porque, por ejemplo, si usted tiene una paciente que tempranamente en su vida tuvo una coagulopatía o tuvo una flebitis, usted probablemente no le va a instaurar una terapia de reemplazo hormonal a esa paciente, ¿verdad? Va a tratarse de ir, como algunas otras cosas, un tratamiento no farmacológico dependiendo de la severidad o no de la sintomatología de esta paciente. Entonces, el tratamiento lo podemos hacer con estrógenos, progestágenos, con una prodroga que actualmente se utiliza muchísimo, que es la famosa tibolona. ¿Por qué se le dice que es una prodroga y no una droga como tal? Porque ella es una prodroga que una vez que es ingerida al cuerpo humano, primero se toma todos los días. La dosis 2,5 miligramos orden diaria, una sola vez al día, generalmente en la noche. Pero tiene la particularidad de, por ser una prodroga, de que dependiendo del órgano blanco en donde trabaje y las enzimas que la desdoblen, puede tener actividad estrogénica, actividad progesterogénica y actividad androgénica, dependiendo de lo que el organismo necesite. Sin ser estrógenos, sin ser progesterona y sin ser andrógenos. ¿Ok? Entonces, es una prodroga que por ende es muy, muy, muy utilizada e incluso se le ha visto propiedades importantes en la prevención de cáncer de mama. Entonces, es un excelente medicamento que en la actualidad es muy, muy recomendable y muy utilizado. Y además, bueno, las terapias alternativas, como por ejemplo las isoflavonas de soya, que ustedes las habrán visto hasta en las propagandas, los probióticos que los ven en las propagandas con los comerciales, el uso de los ejercicios, la yoga, la gabapentina, que es sumamente utilizada ahorita para evitar, por ejemplo, esos calores, esos sofocos, esos vapores, los calambres nocturnos, etcétera, el uso de magnesio, de melatonina en los casos de tratar de ayudar con el insomnio, el uso de triptófano, que es un aminoácido esencial que si ustedes lo dan, es un precursor de serotonina, y la serotonina, por supuesto, tiene que ver con el estado de buen humor y, por supuesto, de la regulación del sueño. Entonces, la idea es cambiar estas caras de angustia, ¿verdad? A sabiendas de que nosotros, muy probablemente, si sabemos todas las consecuencias y si sabemos manejar un stock de medicamentos y de terapias alternativas y terapias no farmacológicas, probablemente este dolor de cabeza no nos va a dar a nosotros como médicos, porque vamos a saber lograr un medicamento que se adapte o que se amolde a las necesidades de cada una de nuestras pacientes. Y entonces, pues vemos una luz al final del túnel, porque en definitiva, siempre habrá una posibilidad de tratar a nuestras pacientes. Todo va a depender, como les digo, de los antecedentes de estas pacientes, de sus factores de riesgo, de sus exámenes de laboratorio, de su mamografía, de su ecografía mamaria, su mamografía anual, porque una paciente que tiene, por ejemplo, una lesión en mama, que ustedes están sospechando en cáncer, o ha tenido cáncer de mama, por ejemplo, pues es ilógico pensar que a cualquiera de ustedes se les va a ocurrir colocarle estrógenos tomados, por ejemplo, terapia estrogénica. Pero probablemente si le puedan colocar estriol a nivel local para evitar el síndrome genitourinario, un estriol que solamente tenga efecto a nivel local y que sea de baja potencia biológica, ¿ok? Que a pesar de ser un derivado estrogénico, no tenga una acción sistémica que pueda hacer que un cáncer receptor estrogénico positivo pueda avanzar. Entonces, dentro de las terapias hormonales, en la actualidad, las indicaciones básicas son aquellas pacientes que se tratan por síntomas vasomotores moderados o severos,
y para la prevención del deterioro de la masa ósea en mujeres menores de 60 años o con síntomas vasomotores. Estas son las que realmente deberían tener una terapia hormonal de por sí, ¿ok? Fuera de las otras indicaciones que ya yo les dije. Y dentro de los síntomas vasomotores, por supuesto, todos los que les acabo de mencionar, incluyendo los dolores de cabeza frecuentes, los mareos que también pueden dar, las palpitaciones que muchas de las pacientes nos van a referir. Pero como todo medicamento, siempre hay contraindicaciones para el uso de la terapia hormonal. Y estas contraindicaciones vienen dadas por el tromboembolismo venoso, la enfermedad arterial trombótica activa o reciente, o sea, una paciente que le ha dado un infarto alguna vez en su vida, no se les ocurra ponerle terapia estrogénica o terapia combinada. Cáncer de mama, neoplasia estrógenos dependiente, sangrados genitales no estudiados, hepatopatías activas. Acuérdense que la mayoría de estas terapias se metabolizan, hacen un metabolismo del primer paso hepático, y si hay una hepatopatía, por supuesto, podemos alterar y podemos generar una hepatitis farmacológica. En pacientes hipertensas arteriales no controladas, en diabetes mellitus hay discusión entre los que dicen que sí y los que no, pero acuérdense que la diabetes mellitus, como todas las colagenopatías, tienen daños endoteliales o generan daños endoteliales a largo plazo, con lo cual las terapias hormonales estrógenas o estrógeno-progestanas o estrogénicas solas pueden tener un problema importante sobre la enfermedad arterial. Las migrañas con aura en esas pacientes ni siquiera en etapa reproductiva deben colocar ni siquiera anticonceptivos orales, mucho menos terapias hormonales de reemplazo o de la menopausia. Tampoco en lupus, en porfirias, etcétera, porque son colagenopatías y en todas ellas va a haber un daño coronario o un daño o una enfermedad endotelial de base. Dentro de las terapias no hormonales, para hablarles un poquito más de esto rápidamente, para el alivio de los síntomas vasomotores, vamos a tener algunas otras terapias, como los fitoestrógenos, que serían los estrógenos vegetales, por ejemplo, ¿verdad? Como las isoflavonas de soya, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los famosos ISSRs, la gabapentina, que ya les dije para qué servía, la vitamina E, por ejemplo, es fantástica la vitamina E para mejorar todo lo que es la capacidad de regeneración celular y para disminuir un poco los sofocos y todas las manifestaciones propias de la menopausia. Tenemos otros como la clonidina, la bromocriptina, algunos antagonistas dopaminérgicos y por supuesto naloxona, que hay algunos estudios actuales con el uso de la naloxona que también pareciera ser que tiene un efecto importante sobre los síntomas vasomotores. Sin embargo, les dejo allí en colores como si fueran semáforos para decirles que hay algunas, por supuesto las que están en rojo, que hay que tener un poco más de cuidado porque tienen otros efectos secundarios, como por ejemplo una hipotensión severa en el caso de la clonidina, y que en la medida que sea más se acerca hacia los verdes, pues podemos jugar mejor con este tipo de fármacos que los amarillos y que los rojos. Pero todos ellos están indicados en la actualidad o por lo menos son sugeridos en la actualidad como tratamientos no hormonales para el alivio de los síntomas vasomotores. Y recordarles siempre que los andrógenos también tienen que incluirlos. ¿Por qué? Porque como los andrógenos también disminuyen en la etapa de la menopausia, no en todas las pacientes los podemos utilizar, pero en muchas pacientes los vamos a utilizar, y es por eso que ustedes en la actualidad ven un boom que existe para las terapias anti-envejecimiento, con un famoso Rejuchip, ¿verdad? O chip de la testosterona, que son pellets que se colocan a nivel intramuscular, ¿verdad? Y que generalmente duran entre 4 a 6 meses su acción, y cada 4 a 6 meses habría que reponerlo, por supuesto, dependiendo de los niveles de la testosterona libre, que básicamente estén involucrados allí, y las concentraciones de DEA, que normalmente también están involucradas porque es la que nos da esa sobreproducción de energía, de ganas de hacer cosas, etcétera. Entonces, por eso es que ustedes ven que ahorita hay como un tema con las hormonas bioidénticas, que al parecer tienen menos efectos secundarios que las hormonas reales, pero que probablemente van a ser con el paso de los años mejor estudiadas. Ahorita falta mucha evidencia, pero van a ser mejor estudiadas y no las perdamos de vista, porque probablemente van a ser parte de la medicina del futuro, y a través de los andrógenos, que también se pueden colocar, por cierto, a nivel de geles, normalmente en los muslos o en las entrepiernas o en las partes laterales del abdomen, en los flancos, 1 o 2 veces por semana, muy probablemente va a ser suficiente para mejorar la libido
y la calidad de vida sexual de nuestras mujeres, incluso su posibilidad de generar proteínas, mejora la masa muscular y con ello también mejora indirectamente la masa ósea. Así que no pierdan de vista a los andrógenos. Bueno, con esto estamos dando fin a la clase del día de hoy. Mucha información, poco tiempo, pero lamentablemente el programa que tenemos pautado para ustedes es así, según el sílabus, y hay mucho que estudiar de esto. Siempre sería interesante que ustedes pudieran leerse cuáles son las terapias combinadas, las terapias secuenciales, continuas, las terapias de estrógeno solo, en quienes indican, etcétera, qué dosis podemos utilizar, porque a ustedes les va a tocar en el futuro ser quienes prescriban estos medicamentos, ¿verdad? Mientras que en el tiempo de presentación de clase, para nosotros es muy difícil presentarles en la globalidad, porque incluso a veces nos toma semestres o años por completo para que un estudiante de posgrado, por ejemplo, pueda aprender la dosificación y las distintas opciones terapéuticas que existen, ¿verdad? Uno de los libros más importantes de la endocrinología ginecológica en general la escribió este señor que ustedes ven allí, que es el doctor León Esperov. La mayoría de los libros de endocrinología ginecológica y de endocrinología básica, su autor es el doctor Esperov, a quien tuve la gran oportunidad de compartir con él en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el FIGO del año 2009. Y hay un pensamiento que él siempre dice, que a mí me gusta mucho, que dice que el futuro de la menopausia requiere de mentes preparadas, pero evitemos sufrir de insuficiente número de mentes preparadas. Es decir, nos está llamando, nos está haciendo reflexionar en relación a que debemos, sobre todo nosotros como o sea, la globalidad del mundo debe reconocer que va a existir un problema grande con el tema del envejecimiento, porque no es solamente el problema de la menopausia, es también el problema de la andropausia, el envejecimiento hormonal del hombre. Pero en relación a la menopausia, como la gran parte de la población del mundo es más mujeres que hombres, va a constituir un problema realmente de salud pública, porque como les dije, las pirámides poblacionales se están invirtiendo. Y no es algo que va a ocurrir en muchos años. O sea, ustedes están a 17 años que eso ocurra. Yo espero que para ese entonces, que esté alrededor de los 70 y algo de años, bueno, yo todavía esté como León Esperov a esa edad, en la que estaba perfectamente en sus facultades, dictando conferencias alrededor del mundo y escribiendo libros. Yo espero tener la misma posibilidad, así que si yo la voy a tener, ustedes también. Pero el problema se les va a presentar más a ustedes, porque ustedes tienen que estar preparados para enfrentar ese gran problema social, económico y de salud al que se van a ver, en el que se van a ver envueltos. Entonces, esto es básicamente un abrebocas para que ustedes puedan buscar información adicional, que va a ser la tarea, en relación a las terapias. Más que las terapias, un grupo de ustedes, vamos a hacerlo igual que la vez pasada. 2 grupos de ustedes van a estudiar las terapias hormonales y 2 grupos de ustedes las terapias no hormonales. Y vamos a hacer una presentación de alrededor de, ustedes son 4 grupos, 15 minutos. Es decir, que sean alrededor de 12 minutos la exposición y unos par de minutos, unos 3, 4 minutos por cada grupo para discusión, preguntas y respuestas en forma de discusión global. No que solamente yo haga la pregunta, sino que ustedes sean quienes se pregunten también entre ustedes y podríamos abrir un foro después, etc. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a dejar. Les voy a dar exactamente este fin de semana completo. Les voy a dar el lunes y podríamos estarlo presentando el día martes de la semana que viene. No sé qué les parece. ¿Ok? Solamente no me van a hablar de qué es la menopausia, de qué es osteoporosis, de qué... No, ya eso lo sabemos. Ya vamos a irnos directo al tratamiento, exclusivamente tratamiento. ¿Ok? Tratamiento para menopausia, tratamiento hormonal y no hormonal. No vamos a tocar osteoporosis, porque osteoporosis es un capítulo aparte y es muchísimo también material el que hay en relación a osteoporosis. Vamos a tocar solamente hormonas, ¿ok? Terapias hormonales, tal cual como lo dice ahí, terapias estrogénicas solas, terapias hormonales estrógeno-progestágenos combinadas, las combinadas secuenciales, las continuas,
las prodrogas, como la tibolona, y los andrógenos. Y dentro de las terapias no hormonales, las que ya les comenté. ¿Ok? Gabapentina, isoflavonas de soya, que son las más comunes, por cierto. E incluso si ustedes son un poquito más acuciosos, se van a dar cuenta del por qué en la China, por ejemplo, que hay una población tan grande, ellos no tienen casi problemas con la menopausia. Y tiene que ver un poco con el consumo de las isoflavonas de soya. Averigüen cómo es la alimentación de la población oriental y se van a dar cuenta que para ellos el consumo de soya es sumamente importante. Y eso ha sido la gran diferencia entre la alimentación oriental versus la alimentación occidental. El por qué ellos tienen menos enfermedades en relación a este tema que nosotros. Entonces, eso les va a dar la clave para entender un poco eso. ¿Ok? Entonces ya saben. Liz, te pongo esa tarea de que, no sé, lo pueden hacer por papelitos, no sé por qué vía lo van a hacer, para que se sorteen, se rifen, quienes van a trabajar, 2 grupos que vayan a trabajar con hormonal, 2 grupos con no hormonal. Y eso lo vamos a presentar el día miércoles de la semana que viene. ¿Alguna? Disculpe, ¿los grupos van a ser por afinidad o por orden de lista? Mira, en realidad a mí me convendría más por orden de lista porque la última vez que les permití por afinidad fue bastante difícil a la hora de incluir las calificaciones, porque tenía que ir hacia atrás, volver hacia adelante, volver hacia atrás, quién me había quedado, se me quedaba gente que no la había visto en una lista, y decía, bueno, ¿será que este no presentó, etcétera? Realmente para mí fue un poco complicado poderlo hacer de esa manera, razón por la que les pido de caridad que por favor lo hagan en esta oportunidad por la lista, por favor, 4 grupos. Está bien, doctor, muchas gracias. Seguro que sí. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Mientras ustedes van formulando su pregunta, déjenme marcar la salida, por favor. Denme un segundo, por favor, ya estoy con ustedes. No sé si quieren ir haciendo alguna pregunta. Si quieren alguna pregunta, las pueden ir formulando, que yo mientras voy haciendo esto, les puedo ir contestando. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir formulando. No tengan ningún problema, pues yo puedo ir haciendo esto y les puedo ir contestando. Preguntas. A ver, habla la primera persona. Adelante, adelante. Indira Naya, doctor. Doctor, mujeres que toman anticonceptivos orales, ¿cómo determinamos si ya ha ocurrido la menopausia en ellas? ¿Sería solo a través del laboratorio o algo más? Súper interesante tu pregunta. Cuando ustedes lean las terapias hormonales se van a dar cuenta que hay una cosa que se llama concentraciones séricas, ¿verdad? Que es la cantidad de hormona que llega al organismo para que pueda ejercer su efecto anticonceptivo. Sin embargo, esos niveles son distintos y las concentraciones de los medicamentos son distintas. Esto lo van a ver ustedes cuando comparen. Es más, háganlo. Búsquense 2 medicamentos que tengan parecida actividad, que tengan estrógeno y progesterona, y se van a dar cuenta primero que el estrógeno que se utiliza para anticoncepción normalmente es etinilestradiol, mientras que en la etapa de menopausia normalmente es valerato de estradiol, y eso tiene un porqué. Lo otro es que busquen qué progestina para las terapias combinadas se utilizan. Y eso también les va a dar una respuesta específica del por qué nosotros utilizamos una u otra. En etapa, por supuesto, en la etapa de la perimenopausia, también tenemos que utilizar anticoncepción. ¿Por qué? Porque esa es una etapa terrible en el momento de, digamos, para poder salvaguardar que una paciente no nos quede embarazada. Es una etapa muy difícil porque justamente hay unos descontroles hormonales importantes. Hay, y son etapas en las cuales la mujer, por el hecho de que ya tiene irregularidad menstrual, puede creer que no va a quedar embarazada y puede quedar perfectamente embarazada con todos los riesgos propios de quedar embarazadas a esa edad.
Entonces, realmente, realmente eso hace que en esta etapa de la vida nosotros también tengamos que colocar anticoncepción. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, probablemente a pesar de que esté tomando anticonceptivos, puedan comenzar algunos síntomas vasomotores como sofocos, irritabilidad, etcétera, inexplicados. O puedan aparecer sangrados irregulares, aun cuando no tenía nunca sangrados irregulares durante el uso de los anticonceptivos, y de repente empieza a tener spotting, que son manchas fuera del momento menstrual. Esas cosas pueden suceder. Entonces, ¿cómo lo verías? A través de la parte bioquímica. ¿Qué me dirías? A ver, Indira, ¿qué me dirías desde el punto de vista bioquímico? Si tú tuvieras que evaluar a una paciente, ahora te devuelvo el sartén, el mango te lo devuelvo a ti. ¿Qué, desde el punto de vista bioquímico, qué solicitarías para saber si esa paciente está en una transición a la menopausia o ya está entrando a una menopausia real? Sería, doctor, el aumento del FSH y también podría ser la disminución de la inhibina B. Muy bien. ¿Y los estrógenos? Y también los estrógenos, ¿no? Que están... Los estrógenos al principio en la transición menopáusica, ¿están aumentados o disminuidos en la transición? ¿O normales? En la transición, Ajá. y después ya cae. ¿Cómo? En la transición... No, ya, no me digas. Ya contestaste lo de la inhibina, el estrógeno y la FSH. Eso es lo que se pide, ¿ok? Pregunta de examen. Muy bien. Jimmy, dime cómo estarían los estrógenos al principio de la menstruación, al principio en la transición menopáusica, cuando ya estás como que va a entrar pero no ha entrado. ¿Cómo podrían estar los estrógenos? ¿Aumentados, disminuidos, normales o cómo? No, presente, doctor. Ajá, dime, Jimmy. ¿Está bien? Presente. Presente significa para ti normales, disminuidos, altos. Al principio. Estarían altos, doctor. Altos. ¿Por qué altos? Vamos a ver. Si yo tuviera una paciente, escúchame la pregunta, si yo tuviera una paciente con estrógenos muy altos, yo probablemente diría que lo primero que tengo que hacer es descartar, yo no le daría hormonas nunca a una paciente con estrógenos muy altos, porque lo primero que yo creo que tendría que descartar es un tumor productor de estrógenos, primero que nada. O sea, yo bueno, sí, cuando una paciente está en etapa reproductiva, los estrógenos, ¿cómo están? ¿Normales, disminuidos o altos? no están altos, o sea, cuando están, entonces estarían normales, doctor. Al inicio Normales, igual en la etapa reproductiva, normales. Sí. ¿Ok? Porque si están muy altos, ya sabes que lo primero que hay que hacer en cualquier edad de la vida es descartar tumores productores de andrógenos. ¿Ok? Muy bien, Doctor, Jim. gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién levantó la mano? Jorge. Doctor, disculpe, tuve problemas para conectarme. Escribí en el chat presente, doctor, a las 7:30, por favor, disculpe. Ya. Ok, te coloco con tardanza, pero ya está. Milagros Cruz, ya había dicho presente, ¿verdad? No, Milagros Cruz. Milagros Cruz está. Milagros Cruz. Creo que no está. Por favor, que me entregue mañana los justificativos. Harold, para considerarlo. Harold, Presente, doctor. Escribí también al inicio de clase. ¿a qué hora, Prox? A 7:15, doctor. Ya, perfecto. Ok, chicos. Muy bien. ¿Alguien había levantado la mano anteriormente? Vamos a ver. ¿Alguien había levantado la mano? Jorge presente, doctor, Milagro, doctor, buenas noches. Ah, bueno, pero Milagro escribió aquí, pero ¿por qué no está presente? ¿Se volvió a salir? Bueno. Milagro, si no apareces ahorita, necesito que por favor me entregues un justificativo porque llegó tarde. Karen, dime. Discúlpeme, soy Karen. Hola, Estuve Karen. toda la clase, pero le mandé un mensaje al inicio. No sé si me considero, por favor.
Sí, sí, Karen Guillén. Sí, no, yo te escuché cuando dijiste presente. Además, fuiste la que me saluda, una de las que me saludaste al principio de la clase, ya sí estabas. Ok, a ver, ¿alguien más había levantado la mano? ¿Alguien que quiera participar para alguna pregunta? ¿Quedó clara la clase de hoy? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, chévere. Entonces, Sí, doctor. sí, pues nos vemos Dios mediante el día lunes de la semana que viene. Hay un tema que también van a ir preparando porque va a ser parte de la investigación formativa. Doy dos anuncios. Uno, aborto en el Perú. Aborto en el Perú. Yo voy a hablar de aborto, pero ustedes van a hablar de aborto en Perú. Estadísticas, qué dice el MINSA, cómo es el manejo, etcétera. ¿Ok? Yo voy a tocar la parte general, las generalidades. Pero aborto en Perú lo van a tocar ustedes. Lee Milagros, adelante. ¿Qué pasó, Milagros? ¿Por qué te había salido? Sí, No te escucho, tranquilo. Bueno, voy a considerarte. Listo. Ya, te voy a considerar. No te escucho, pero te voy a considerar. Miren, ok, lo que les decía, vayan planificando aborto en el Perú. Yo voy a hablar de aborto en general, pero eso vayan planificándolo para que no se una con otras exposiciones que van a dar. La semana que viene ya saben que va a ser el tratamiento hormonal versus el tratamiento no hormonal. Lo van a dar el día miércoles en 15 minutos, 12 de presentación, 3 minutos de discusión, solamente en 4 grupos por orden de lista. Y vayan preparando el video de responsabilidad social y también les dije que me dieran alguna otra idea de cómo visibilizar el trabajo que ustedes hacen para responsabilidad social, que para este periodo va a ser acerca de los anticonceptivos, planificación familiar en general. ¿Ok? Anticonceptivos. Cuando digo anticoncepción, no es, perdón, cuando digo, quise decir anticoncepción, no anticonceptivos. Anticoncepción en general, es decir, métodos de barrera, métodos mecánicos, pastillas anticonceptivas, es decir, todos los métodos, de una forma sencilla, fácil, que el público lo pueda entender y que sea dirigido básicamente a personas adolescentes, ¿ok? Para adolescentes y adultos, digamos, jóvenes contemporáneos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, tomo la fotografía y pueden retirarse. Listo. Gracias, doctor. La semana que viene, cuídense mucho el fin de semana y bueno, feliz noche para todos. Chao. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, buenas noches, que estén todos muy bien.